Esta es la clase 2 del módulo 6 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 6, Compendio de la Materia. En la clase anterior, en la primera clase, estudiamos la introducción y estudiamos las secciones 2 y 3 de la enumeración de fenómenos materiales. En esta clase vamos a estudiar las secciones 4 y 5 de la enumeración de fenómenos materiales y vamos a estudiar la clasificación de la materia en las secciones 6, 7 y 8. Aquí tenemos el cuadro 6.1 que vimos en la clase anterior y aquí tenemos señalado lo que estudiamos en la clase anterior, que es la materia concretamente producida, las 18 propiedades materiales, divididas o agrupadas en esos 7 grupos. Ahora vamos a estudiar la materia no concretamente producida, las 10 propiedades materiales, que están agrupadas en 4 grupos, los grupos número 8, 9, 10 y 11. Entonces estudiemos ahora el compendio de la Abhidhamma. Entonces la sección número 4, la materia en detalle, materia no concretamente producida. Entonces el grupo 8 tenemos el fenómeno material delimitante, el elemento espacio. El noveno grupo, los fenómenos materiales expresivos, expresión corporal y expresión verbal. El grupo número 10, los fenómenos materiales mutables, levedad, maleabilidad, adaptabilidad y las 2 formas de expresión que vimos en la lámina anterior. Y el grupo número 11, las características de los fenómenos materiales, es decir, producción material, continuidad, envejecimiento e impermanencia. Aquí producción y continuidad significan el fenómeno material de nacimiento. Todo esto lo vamos a explicar en las láminas siguientes. Entonces, la materia no concretamente producida. Los tipos de propiedades materiales en los grupos 8, 10 se designan materia no concretamente producida. Ahí es Anipanarupa. Entonces vamos a corregir eso, porque no surgen directamente de una de las 4 causas principales de la materia. Entonces veamos eso en la sección número 9. Pero existen como modalidades o atributos de la materia concretamente producida. Por lo tanto, no están incluidos en las realidades últimas Paramata Brahma. Entonces, Anipanarupa es la materia no concretamente producida porque no está producida o generada por alguna de las 4 causas principales que vamos a ver a partir de la siguiente clase. Entonces, el primero de esto es el elemento espacio. En Pali es Akasa Dhatu. El espacio, como se entiende en el Abhidhamma, no es la mera extensión geométrica, sino la región que delimita y separa los objetos y los grupos de fenómenos materiales, haciendo posible que ellos sean percibidos como distintos. El elemento espacio tiene la característica de delimitar la materia. Su función es exhibir los límites de la materia, se manifiesta como los confines de la materia o como el estado de brechas y aperturas. Su causa próxima es la materia delimitada. El tema del espacio en el Abhidhamma y en las enseñanzas del Buda es un tema interesante.
tanto la cuestión del tiempo y el espacio son temas interesantes que dan para un tratamiento en mayor detalle. Ahora, en el primer libro de la Abhidhamma, en el Dhammasangani, hay, entre las propiedades materiales, se define lo que es este elemento espacio. Entonces hay un párrafo que es el párrafo 637 del Dhammasangani, donde se dice de que el espacio es eso que no es tocado por los 4 elementos primarios o los grandes esenciales. Entonces, eso viene del Dhammasangani. Entonces, por esa razón, el elemento espacio es eso que delimita los grupos de propiedades materiales. Nosotros vamos a ver la agrupación, los grupos de propiedades materiales en las siguientes clases. Entonces, los grupos materiales están delimitados o separados por el elemento espacio. Ahora, aquí nosotros tenemos 4 clases de espacio. Esto está tomado en parte del comentario del 5º libro de la Abhidhamma, que es el Katha-watu, y el Atta Salini, que es el comentario del primer libro de la Abhidhamma, y también está tomado de otros tratados, como el Paramata Dipani, esta clasificación del venerable Ledi Sayadaw, y también de otro tratado que es el Pachitiya di Yoyana, que es del venerable Vedanta Jagara. Entonces, esta clasificación, estas 4 clases de espacio, es el espacio externo, Ayatakasa o Ayatakasa, o sea, tenemos 2 formas de escribirlo. El espacio circundado, Parichinakasa, el concepto del espacio infinito, Akasanan Chayatana, y el espacio delimitante, Akasadhatu. Ahora, en el 5º libro de la Abhidhamma se menciona de que hay ciertas escuelas que surgieron después de la muerte del Buda, que sostienen que el espacio es incondicionado. Entonces, estas 2 escuelas, una de ellas es Uttara Pataka y la otra es Mahisamsaka. Estas son 2 escuelas tempranas que surgieron después de la muerte del Buda. Entonces, los seguidores de estas escuelas sostenían que el espacio era incondicionado. En realidad, de acuerdo con la tradición Theravada, hay solamente un elemento incondicionado que es el Nibbana. Pero en estas escuelas tempranas sostenían, las que acabamos de mencionar, que el espacio es asankata, que significa es incondicionado. Entonces, en el Katha-watu se rechaza esta posición, esta opinión de estas escuelas de que el espacio es incondicionado, y en el comentario del Katha-watu se clasifica el espacio de 3 formas. Entonces, esta clasificación, 3 de estas 4 provienen del comentario de el 5º libro de la Abhidhamma. Entonces, tenemos el espacio circundado, el espacio del concepto de Kasina, que es el concepto del espacio infinito, y el espacio externo. Entonces se determinan, ¿no?, estos 3 espacios. En otros tratados se agrega también el espacio delimitante, ya viene en realidad del Dhammasangani. Entonces nosotros tenemos 4
clases de espacio. Cuando hablamos de espacio, entonces es importante especificar de qué espacio nos estamos refiriendo, porque algunos son conceptos y otros se consideran parte de la materia como realidades últimas, pero no están causados por alguna de las cuatro causas. Entonces el primero es el espacio externo, y este es el espacio abierto, como por ejemplo el espacio entre la Tierra y la Luna. Entonces ese espacio es el primer tipo, la primera clase. El segundo es el espacio circundado. Este es el espacio, por ejemplo, entre puertas y ventanas, entre vasijas y otros utensilios, el espacio en un hoyo, en un pozo, etc. Entonces, en realidad este es un espacio mucho más pequeño, más limitado que en la primera clase, pero es prácticamente del mismo tipo. Por ejemplo, el espacio que hay dentro de una habitación, de un cuarto. Entonces esta es la segunda clase de espacio. El otro es el espacio abierto, el número 1. Y el tercer tipo de espacio es el concepto del espacio infinito, y este es el concepto del espacio que es objeto de la primera llana inmaterial. Nosotros estudiamos eso en el capítulo 1. Este es el espacio que se obtiene cuando se deja de prestar atención al signo conceptualizado de la casina. Entonces lo que queda es espacio y uno expande ese espacio. Entonces es el tercer tipo de espacio. Y el cuarto tipo es el espacio delimitante, y este es el espacio de que se trata en el Abhidhamma, que es el espacio que existe entre los diferentes grupos materiales Kalapa, que vamos a estudiar los grupos en las siguientes clases. Entonces, ese es el espacio que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos del elemento espacio. Entonces, y después tenemos el grupo número 9, que son los fenómenos materiales expresivos. En Pali se denomina Viññati Rupa. Entonces, Viññati, expresión, es aquello por medio del cual uno comunica a los demás sensaciones y actitudes. Hay dos medios de expresión corporal y verbal. Entonces, expresión corporal y expresión verbal. Hay dos medios de expresión. El primero es una modificación especial en el elemento aire, originado por la conciencia, que hace que el cuerpo se mueva en formas que revelan las intenciones. Entonces, eso es el primer tipo de expresión, la expresión corporal. El término Pali Viññati significa hacer conocer. Entonces nosotros lo traducimos como expresión. Cuando nosotros hacemos un gesto, por ejemplo, con la mano para llamar a otra persona, entonces ese movimiento, ese gesto que nosotros realizamos por medio de la mano, entonces nos permite que la otra persona conozca, digamos, nuestra intención, que significa, por ejemplo, venga. Ahora, no todo el movimiento que nosotros realizamos es expresión o viññati en Pali. Por ejemplo, el movimiento de los árboles o de unas plantas originado por el viento, eso no es considerado como expresión. O sea, tiene que estar causado por la conciencia o por la mente. Y tiene que haber una intención precisa para que califique o se defina como expresión o viññati en Pali. Entonces, cuando uno mueve la mano de esa manera y la otra persona entiende que uno lo está llamando o que venga, entonces, por ejemplo, eso es lo que se denomina kaya viññati, que es expresión corporal. Entonces, antes de mover la mano, por ejemplo, para llamar a alguien,
uno tiene una intención de mover. Entonces, la intención, los momentos de conciencia de la intención surgen y cesan billones de veces. Entonces esa conciencia está acompañada por esa intención que produce propiedades materiales. Entonces, en esas propiedades materiales, el elemento aire es importante. Entonces se mueve, digamos, la mano, entonces hay una gran cantidad de elemento aire. Entonces, nosotros percibimos el movimiento, ¿no?, como un incremento en el elemento aire. Entonces propiedades materiales surgen y cesan, y entonces de esa manera nosotros percibimos que existe el movimiento de la mano. Pero en los textos de la Abhidhamma y en los tratados se dice de que en realidad la realidad última no tiene movimiento. No existe movimiento en las realidades últimas. Esto no es fácil de comprender, pero en realidad el movimiento es un incremento en el elemento aire, por ejemplo, en este caso en la mano. Cuando el elemento aire se incrementa, los otros grandes esenciales también se incrementan. Entonces, y nosotros pensamos que existe un movimiento de la mano, pero en realidad no existe movimiento, sino propiedades materiales que surgen y cesan, y nuevas propiedades materiales que surgen y cesan. Es como en una película. En realidad no hay movimiento, sino hay una cantidad de fotogramas que van surgiendo una después de otra. Entonces uno tiene la ilusión de que existe el movimiento. Entonces eso es lo que se denomina la expresión corporal. No todo tipo de movimiento es expresión corporal. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo y uno se mueve en la cama, eso no es, esos movimientos no son expresión corporal. Solamente el movimiento, cuando existe la intención, es considerado kaya viññati, que es expresión corporal. En las siguientes clases vamos a estudiar, cuando estudiemos las causas de la materia producida por la conciencia, vamos a ver un poco más específico sobre este tema. Solamente el movimiento producido por una intención. Nosotros vimos en el capítulo 5 que la puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje corresponden a estas propiedades materiales. Si ustedes se recuerdan, eso lo vimos cuando estudiamos la parte del Kama. Y ahora veamos el otro tipo de expresión, que es la expresión verbal. Es una modificación especial en el elemento tierra originado por la conciencia, que se emite en el lenguaje, por medio del cual uno revela sus intenciones. Ambos, o sea, expresión verbal y corporal y verbal, tienen la función de exhibir la intención, se manifiestan respectivamente como la causa del movimiento corporal y la expresión verbal. Sus causas próximas son respectivamente el elemento aire y el elemento tierra, originados por la conciencia. Entonces, esto en Pali se denomina Vachi Viññati, y se refiere al habla o al lenguaje. Pero, entonces, cuando uno, por ejemplo, dice venga, entonces la otra persona sabe, ¿no?, que uno lo está llamando. Pero en realidad el sonido venga no es la expresión verbal. Hay algo inherente en ese sonido, ¿no?, que la otra persona conozca, que hace que la otra persona conozca la intención de venir. Entonces eso es lo que se denomina la expresión
verbal. Y eso está producido por el elemento tierra en la garganta, en las cuerdas vocales, ¿no? Entonces eso hace de que uno transmita la intención por medio del lenguaje a otros. Entonces, el grupo número 10 son los fenómenos materiales mutables. En Pali es Vikara Rupa. Esta categoría incluye los modos o manifestaciones especiales de la materia concretamente producida. Incluye los dos tipos de expresión que vimos, corporal y verbal, y otras tres propiedades materiales que son la levedad, la maleabilidad y la adaptabilidad. Esto en Pali se denomina Vikara Rupa. O sea que esto significa cambio o modalidades de la materia. Por eso esto son materia no concretamente producida. Entonces, la levedad, la juta, tiene la característica de no aletargamiento. Su función es disipar la pesadez en la materia. Se manifiesta como transformabilidad. Su causa próxima es materia liviana. Maleabilidad, muduta, tiene la característica de no rigidez. Su función es disipar la rigidez en la materia. Se manifiesta como no oposición a cualquier tipo de acción. Su causa próxima es materia maleable. Y adaptabilidad, kamañata, tiene la característica de adaptabilidad que es favorable a la acción corporal. Su función es disipar la inadaptabilidad, se manifiesta como no debilidad. Su causa próxima es materia adaptable. Entonces estas tres modalidades, levedad, maleabilidad y adaptabilidad. Por ejemplo, cuando el clima es bueno, nuestros cuerpos se sienten ligeros, o por ejemplo cuando tenemos buena comida, estamos sanos, entonces también nos sentimos que el cuerpo está ligero. Entonces eso es la levedad de la materia. La segunda, la maleabilidad, se compara, tenemos símiles para la maleabilidad, como un cuero que ha sido bien prensado, bien tratado. Entonces cuando el cuerpo ha sido golpeado y prensado y tratado, se convierte en algo suave, maleable, y eso permite que nosotros podamos hacer distintos tipos de objetos con el cuero. Eso es un símil para la maleabilidad. Y para la adaptabilidad, eso se compara con el oro refinado. Cuando el oro está bien refinado, entonces uno puede hacer cualquier tipo de ornamentos. Entonces esas son estos tres que tenemos aquí: levedad, maleabilidad y adaptabilidad, junto con los dos anteriores, las expresiones verbales, corporales y verbales, es lo que se denomina la mutabilidad de la materia. Y ahora tenemos las características de los fenómenos materiales, Lakkhana Rupa, y esta categoría incluye 4 tipos de fenómenos materiales. De estos, la producción upachaya y la continuidad santati son términos para el génesis, surgimiento o nacimiento yati de la materia. Ellos difieren porque la producción es el primer surgimiento del proceso material, el inicio del proceso, mientras que la continuidad es la génesis repetida de los fenómenos materiales en el mismo proceso material. Por ejemplo, el surgimiento del cuerpo, los grupos del sexo y corazón en la concepción es la producción, mientras que el subsecuente surgimiento de estos mismos grupos durante la existencia es la continuidad.
En realidad hay tres características de la materia, como hay tres características de la mente, que son el surgimiento, la persistencia y la cesación. Pero aquí nosotros tenemos cuatro porque, como ahí explica, el primer surgimiento se denomina producción y los subsecuentes surgimientos se denominan continuidad. Entonces aquí nosotros tenemos la producción de la materia upachaya, tiene la característica de iniciar. Su función es originar la materia por primera vez. Se manifiesta como el inicio o estado completo. Su causa próxima es la materia producida. Continuidad de la materia, santati, tiene la característica de ocurrencia. Su función es anclar. Se manifiesta como no interrupción. Su causa próxima es la materia a ser anclada. Envejecimiento tiene la característica de maduración o envejecimiento de los fenómenos materiales. Su función es conducirlos hacia su término. Se manifiesta como pérdida de lo nuevo sin pérdida de su existencia. Su causa próxima es la materia que está envejeciendo. Y impermanencia anichata tiene la característica de la completa cesación de los fenómenos materiales. Su función es hacerlos cesar. Se manifiesta como la destrucción y desaparición. Su causa próxima es la materia que está cesando completamente. Entonces, para explicar esto, entonces los dos primeros se refieren al surgimiento, al momento del surgimiento. El envejecimiento se refiere a la persistencia y la impermanencia se refiere a la cesación. Entonces, los dos primeros, upachaya y santati, son términos para el surgimiento o la génesis de la materia. Entonces, aquí nosotros tenemos dos nombres y los comentaristas explican la diferencia entre upachaya y santati. La voz upachaya, la voz upachaya upa tiene dos significados. Un significado es primero, o sea, se refiere al primer surgimiento. Y el segundo, el significado aquí significa posterior. Entonces, el surgimiento primero y posterior se denomina upachaya. Entonces, expliquemos esto en el momento de la reconexión. Entonces, en el momento de la reconexión vamos a ver en las siguientes clases, para los seres humanos, generalmente surgen 30 propiedades materiales. Entonces, estas 30 propiedades materiales que surgen en el momento de la reconexión se denominan upachaya o producción de la materia. Entonces, esas 30 propiedades materiales que surgen en el momento de la reconexión son generadas por el kama y esas propiedades materiales van a surgir subsecuentemente, una y otra vez, ¿no? Ahora, se dice de que el momento de la producción, de acuerdo, corresponde hasta la semana número 11. Entonces, hasta la semana número 11, de acuerdo con los comentarios, ese surgimiento de las propiedades materiales se denomina producción. Y a partir de la semana número 11 en adelante, el surgimiento de la materia se denomina santati, que es la continuidad de la materia. Entonces, nosotros vamos a tener esas propiedades materiales que van a surgir prácticamente hasta el momento de la conciencia de la muerte. Entonces, eso es con relación al surgimiento de la materia. Después tenemos el envejecimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, dijimos que hay
normalmente la materia tiene una duración de 17 momentos mentales, o 51 si consideramos los submomentos. Entonces el primer momento de esos 51 es upachaya o santati, producción o continuidad. Los 49 momentos intermedios corresponden al envejecimiento y el último momento, el número 51, corresponde a la impermanencia. Entonces de esa manera nosotros tenemos explicado estos tres características de la materia, 3 o 4 como están explicados ahí. Entonces, así los 11 tipos de fenómenos materiales son tratados como 28 de acuerdo con sus propiedades específicas. Entonces aquí nosotros tenemos una especie de resumen de la primera parte del capítulo 6. Entonces, esenciales, o sea, los 4 grandes esenciales, los órganos sensoriales, los 5 órganos sensoriales, las bases de los sentidos, los objetos de los órganos sensoriales, las facultades o las propiedades materiales del sexo, corazón, vida o facultad vital y nutrición. Así la materia concreta es de 18 clases. Es un resumen. Delimitación, espacio, expresión, mutabilidad y características. Así hay 10 que no son concretamente producidos. En total hay 28. Aquí esta es la enumeración de la materia. Entonces aquí tenemos el cuadro 6.1 completo, ahora que hemos estudiado, dividido en estos 18 propiedades materiales concretamente producidas y 10 propiedades materiales no concretamente producidas. Entonces ahora vayamos a la siguiente parte del capítulo 6, que es la clasificación de la materia. Empecemos con la sección número 6. Entonces, la sección número 6, única clase. Entonces, ahora toda esta materia es de una clase, sin raíz, causal, objeto de contaminantes, condicionada, mundana, perteneciente a la esfera de los sentidos, sin objeto y no erradicable. Sin embargo, cuando se divide en interna y externa, etc., la materia es de muchas clases. Estas clasificaciones ya vienen del primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani. Entonces, toda esta materia es de una clase. Entonces, toda la materia es sin raíz, ajetuka, porque no está asociada con raíces sanas, insanas o indeterminadas. La asociación con raíces está restringida a los fenómenos materiales. Toda la materia es causal, sapachaya, porque se origina de las 4 causas que vamos a ver a partir de la clase siguiente. Es objeto de contaminantes, porque puede ser tomada como objeto por los 4 contaminantes. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 7, en la sección 3. Pero podemos decir de que la materia es objeto de las impurezas mentales, si ustedes quieren. Las impurezas mentales siempre pueden tomar a las propiedades materiales como objeto. Toda la materia es condicionada, sankata, y mundana, loquilla, porque no hay materia que trascienda el mundo de los agregados de la adherencia. Toda la materia es de la esfera de los sentidos, kamavachara, no obstante que existe materia en el plano de la materia sutil. Esta pertenece por su naturaleza a la esfera de los sentidos, porque es objeto del deseo sensorial. La materia es sin objeto, porque a diferencia de los fenómenos mentales, no puede conocer un objeto, y no es erradicable, apahatava,
porque no puede ser abandonada como las impurezas, por medio de los 4 senderos ultramundanos. Entonces, esta es la clasificación de la materia en una clase. Entonces, aquí la tenemos en 8 tipos: sin raíz ajetuca, causal, sapachaya, es objeto de contaminantes, sawa, es condicionada, sankata, es mundana, loquilla, pertenece a la esfera de los sentidos, kamawachara, sin objeto, anaramana, y no es radicable, apahatama. Ahora, la materia es de múltiples clases. Entonces aquí hay otras clasificaciones de la materia. Entonces los 5 tipos de fenómenos materiales sensitivos son internos, el resto son externos. En las láminas siguientes vamos a explicar esto. Los 6 tipos, incluyendo los órganos sensoriales y el corazón, son fenómenos materiales que son bases, el resto son no bases. Los 7 tipos, incluyendo los órganos sensoriales y los 2 medios de expresión, son fenómenos materiales que son puertas, el resto son no puertas. Los 8 tipos, incluyendo los órganos sensoriales, los estados del sexo y vitalidad, son fenómenos materiales que son facultades y el resto son no facultades. Los 12 tipos, incluyendo los órganos sensoriales y 7 objetos de los sentidos, son fenómenos materiales vastos, próximos y con impacto. El resto son sutiles, distantes y sin impacto. O sea que aquí tenemos varias clasificaciones. Los fenómenos materiales originados del kama son adheridos, los otros son no adheridos. La forma es visible, el resto son no visibles. El color, olor, sabor, esencia nutritiva y los 4 esenciales son los 8 tipos de fenómenos materiales que son inseparables. El resto son separables. Y aquí tenemos la explicación de las láminas siguientes. Entonces, incluso tenemos un cuadro que estamos compartiendo al final de esta presentación, que presentamos estas clasificaciones de manera tabular. Entonces, internos, fenómenos materiales internos, ayatika. Aquí el término interno se usa con relación a la materia en un sentido técnico, aplicable solamente a las 5 sensibilidades que sirven de puertas de los fenómenos mentales. No obstante que otros tipos de fenómenos materiales ocurren dentro del cuerpo físico, solamente estos 5 factores sensitivos se denominan internos. Entonces, en realidad hay otras propiedades materiales que están en el cuerpo, pero el término interno aquí es un término técnico que se refiere únicamente a las sensibilidades que son puertas de los fenómenos mentales. Entonces es por esa razón que se denominan internos. Con relación a las bases, nosotros lo hemos estudiado eso ya en el capítulo 3, en la sección número 20. Los fenómenos que son puertas, los 5 fenómenos materiales sensitivos son puertas de cognición, esto es, el medio por donde la conciencia y los factores
mentales encuentran sus objetos. Y la expresión corporal y verbal son puertas de acción, esto es, los canales para las acciones corporales y verbales. Entonces, tenemos estas 7 propiedades materiales que son puertas. Y facultades, indriya. Las sensibilidades se denominan facultades porque ejercen poder de control, indra, en sus respectivas esferas. Cada una de estas controla los fenómenos materiales coexistentes en la realización de su función específica, tales como ver, oír, etc. La facultad del sexo controla la manifestación de los rasgos y las características masculinas y femeninas. La facultad vital controla los tipos coexistentes de materia, como un piloto controla un barco. Entonces esas son las propiedades que son facultades. Y los fenómenos materiales vastos, próximos y con impacto. Estos 3 términos son utilizados aquí en un sentido técnico que no debería confundirse con sus connotaciones ordinarias. Ellos están restringidos en su aplicación a los fenómenos materiales que son instrumentales en la génesis de la conciencia sensorial. No implican nada con relación al tamaño relativo o cercanía del objeto. Estos fenómenos son de 12 tipos, las 5 sensibilidades y los 7 objetos. La base tangible se considera como 3 porque consiste en los 3 grandes esenciales. Aquellos fenómenos materiales que no contribuyen directamente al surgimiento de la conciencia sensorial se denominan sutiles, distantes y sin impacto, sin consideración del tamaño y distancia. Y aquí tenemos los fenómenos materiales adheridos, upadina. Entonces los 18 tipos de materia originada del kama, eso lo vamos a ver en la siguiente sección, se denominan adheridos porque ellos se adhieren como resultado del kama, motivado por el apego y concepción errónea. Los fenómenos materiales producidos por otras causas, aparte del kama, se denominan no adheridos. Entonces esto es una de las explicaciones. Generalmente, sin embargo, en un sentido no tan técnico, toda la materia orgánica en el cuerpo se designa como adherida, mientras que la materia inorgánica se designa como no adherida. Debería notarse que a diferencia de otros pares de términos usados para el propósito de clasificación, el par adherido y no adherido no establece una dicotomía mutuamente excluyente porque 9 tipos de fenómenos materiales originados por el kama pueden también originarse de otras causas. Ver abajo en la sección número 14. Entonces, esta clasificación entre adherida, materia adherida y no adherida no es excluyente, porque hay ciertas propiedades materiales que, además de ser producidas por el kama, pueden ser producidas por otras causas. Entonces, eso lo vamos a ver de una manera tabular al final de esta clase. Ojo y oído tomando el objeto antes que éste los alcance. De acuerdo con el Abhidhamma, el ojo y el oído son considerados órganos sensoriales que no alcanzan o tocan sus respectivos objetos. Para que el ojo o el oído sirvan como base de la conciencia es necesario que sus objetos sean no contiguos. En contraste, los otros 3 órganos sensoriales se dice tocan sampata directamente sus objetos. En alguna de las clases anteriores nosotros explicamos esto y también creo que compartimos cierto tipo
de material. Ahora, los fenómenos materiales que toman objetos. El término pali gochara gajika se usa figurativamente para indicar que los 5 órganos sensoriales sirven como bases de las conciencias que surgen con su apoyo. Pero los órganos sensoriales, al ser materia, literalmente no pueden aprender objetos. Más bien es la conciencia de los sentidos basado en ellos la que en realidad conoce los objetos. En realidad la materia, como dijimos, es sin objeto, anaramana. Eso lo mostramos en alguna de las láminas siguientes, pero de una manera figurada, debido a que estas bases, las sensibilidades, las 5 sensibilidades, debido a que son las bases de las conciencias respectivas, entonces se dice de que toman objetos. Y los fenómenos materiales que son inseparables, entonces los 4 grandes esenciales y 4 dependientes, que son color, olor, sabor y esencia nutritiva, se denominan materia inseparable, aviniboga rupa, porque ellos siempre están juntos y presentes en todos los tipos de materia, desde la más simple hasta la más compleja. Entonces, cuando estudiemos los grupos de la materia, vamos a ver que existen estas 8, que se llama también la octava pura. Entonces, veamos aquí. Los 8 tipos de fenómenos materiales. Los otros tipos de fenómenos materiales pueden estar presentes o no, y por lo tanto son considerados separables. Un grupo material kalapa, que consiste únicamente de estos 8 elementos, se denomina una octava pura, sudataka, o un grupo con la esencia nutritiva como octavo elemento, oyatamaka. Entonces nosotros aquí hemos terminado la clasificación de la materia y aquí nos tenemos un resumen de estas clasificaciones. Así los sabios analizan como corresponde los 28 tipos de fenómenos materiales, dividiéndolos en internos, etc. Aquí esta es la clasificación de la materia. Aquí nosotros tenemos el cuadro 6.3, donde tenemos las clasificaciones que hemos visto aquí. Entonces, les explico cómo utilizar ese cuadro. Entonces nosotros tenemos los 28 fenómenos materiales y horizontalmente tenemos, por ejemplo, los grandes esenciales, que son los 4, el elemento tierra, agua, fuego y aire, y los dependientes, la materia dependiente, que son los restantes 24. Y después los fenómenos materiales internos son 5, que son la sensibilidad del ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo. Y los que no son internos son externos, o sea que son los restantes, son los 23 restantes. Después los fenómenos materiales que son bases, son 6. Las bases de los sentidos son la sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y la base del corazón. Son 6 bases. Y los fenómenos materiales que no son bases son los restantes 22. Y después tenemos los fenómenos materiales que son puertas. Hay 7 puertas, que son las 5 sensibilidades y las 2 expresiones, expresión corporal y verbal. En total son 7. Y los restantes 21 no son puertas. Y después tenemos los fenómenos materiales que son facultades. Tenemos 8. Tenemos las 5 sensibilidades y
tenemos la feminidad y la masculinidad, y también la facultad vital. Entonces tienen 8 fenómenos materiales que son facultades y las restantes 20 no son facultades. Y después tenemos los fenómenos materiales que son vastos, próximos y con impacto. Entonces ahí nosotros tenemos 12 fenómenos materiales, vastos, próximos y con impacto. El elemento tierra, y después tenemos el elemento fuego, aire, las 5 sensibilidades, la forma visible, sonido, olor y sabor. Y los restantes son sutiles, distantes y sin impacto. Tenemos 16 restantes. Las propiedades materiales son adheridos, entonces tenemos 18. Ahí ustedes tienen los 4 grandes esenciales, las 5 sensibilidades, la forma visible, el olor, el sabor, feminidad, masculinidad, base del corazón, facultad vital, tenemos la nutrición y el elemento espacio. Y los restantes, bueno, aquí, como dijimos, hay algunos que están incluidos como no adheridos, entonces son 19. Los 4 grandes esenciales, la forma visible, el sonido, el olor y el sabor, y nutrición, elemento espacio, expresión corporal, expresión verbal, levedad, maleabilidad, adaptabilidad, producción, continuidad, envejecimiento e impermanencia. Que toman objeto son las 5 sensibilidades, y que no toman objeto son los 23 restantes. Y los inseparables son 8, son los 4 elementos primarios, los grandes esenciales, la forma visible, olor, sabor, y tenemos la nutrición, número 18. Y los inseparables son los restantes 20. Entonces en este cuadro ustedes pueden ver de una forma tabular las clasificaciones que hemos visto en las secciones del compendio. Entonces con esto damos por finalizada la segunda clase del capítulo 6 del curso Compendio de la Abhidhamma. Material de lectura para esta clase es el capítulo 6, la segunda edición del capítulo 6 del Compendio de la Abhidhamma.